fuera siguiendo como si fuera un poquito la página web. Entonces, si accedierais a nuestra página web, veríais que tenemos las partes de formación, proyectos y fábrica. Entonces, en la parte de formación, tenemos cursos desde muy cortitos, desde un solo fin de semana, en los que hacemos pues, sobre todo Rhino y Grasshopper, y de ahí pues van ampliando un poquito a 2 fines de semana, a 100 horas en verano, e incluso a un máster que llamamos máster. No es un máster oficial como el en el que estáis de la universidad, sino que es un máster en el que nosotros consideramos máster porque es un curso en el que acaba siendo un máster, digamos, del diseño paramétrico. Y normalmente vienen alumnos de todas las partes del mundo. Ahora, con la situación que tenemos del COVID, pues comprenderéis que, claro, un alumno de México, de Estados Unidos, Australia, pues es mucho más complicado que pueda llegar hasta aquí, y lo que estamos es focalizándonos más en la formación online. Nuestros cursos principalmente son muy prácticos, es decir, siempre intentamos vincular las herramientas digitales con las herramientas de fabricación digital, con la láser, con la fresadora, con las impresoras 3D o con las herramientas que podamos. Entonces, siempre nuestros alumnos intentamos que tengan como ese link, esa experiencia de fabricación digital, además de lo que sería solo el curso. Entonces, os mostramos unas imágenes de algunos prototipos que hacen. Algunos son un poco más grandes de lo que se suele hacer normalmente, depende un poco del tiempo, porque bueno, estas en concreto corresponden a un curso que hacemos en verano de un mes, en el que los alumnos vienen, reciben su formación de diseño paramétrico y luego construyen un prototipo entre todos. También formamos empresas. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. A veces las empresas son sencillamente autónomos, son luthiers. Últimamente no sé por qué viene mucho luthier que hace violines, zanfonas, instrumentos medievales. O a veces son grandes empresas que se dedican a mobiliario o ingenierías que se dedican al diseño de pues, cascos, como veis aquí. O estudios de arquitectura pues, que necesitan desarrollar de manera paramétrica, sencillamente en paramétrica, porque es mucho más ágil, pues distintas partes de sus proyectos. Esto es para un proyecto, un centro comercial en Valencia. Las empresas son muy variopintas. En ocasiones nos ha venido, por ejemplo, empresas que desarrollan infraestructuras ferroviarias, y las herramientas en realidad son las mismas. O sea, da igual utilizar el Rhino o el Grasshopper para diseño de una silla o de un violín que para unos anillos prefabricados en hormigón para unos túneles ferroviarios o la armadura de esas dovelas. Quiero decir, al final las herramientas, como tú las utilices, sirven para distintas escalas. Como tenemos las herramientas de fabricación digital, pues también damos ese servicio. Entonces damos servicio de impresión 3D, de láser, de fresadora, trabajando pues para pequeña escala, maquetas, prototipos, diseño, escultura. A lo mejor os suena, ahora está como muy de moda Okuda, ¿no? Ya no, es un artista urbano, iba a decir grafitero, ya no es grafitero, es artista urbano. Y le hemos hecho en algunas ocasiones algunas piezas. Hacemos maquetas para estudios de arquitectura, estudios de ingeniería, que necesitan pues, mostrar sus proyectos. Estos a distintas escalas, escala 1.20, escala 1.500, depende. También hemos trabajado para artistas, otro tipo de artistas, prototipando desde el concepto, desde el 3D hasta los prototipos, hasta la escala 1.1. Y luego, pues como somos arquitectos, como bien decía Guillermo, dice, renegamos, pero no tanto, ¿no? Al final tienes como la espinita. Y también hacemos nuestros propios proyectos, que algunos contaremos durante las otras partes de la charla. Entonces hacemos reformas de interiores, hacemos reformas de restaurantes. A veces solamente son partes de las reformas, como paneles o terrazas, depende. La escala puede ser hasta de mobiliario, como hemos hecho, pues ya veremos, pues algunos muebles para IKEA, o incluso tamaños más pequeños, pues como partes de restaurantes que a veces son hasta las cartas o premios para el Colegio de Arquitectos, otras cosas. Esto, solo por ver algunos ejemplos, esto es una de las últimas colaboraciones que hemos hecho con un arquitecto italiano que se llama Arturo Tedeschi, especialista también en diseño paramétrico. Son unos lavabos y unas mesas que estamos desarrollando. Un poquito más grande, pues ya es un proyecto antiguo, pero bueno, le tenemos todavía como cariño. Un sistema paramétrico para disponer botellas en lo que quedaba de una cocina que no habíamos diseñado nosotros, en una cocina que estaba ahí, whatever. Y bueno, el cliente quería como hacer un elemento más escultórico que pudiera adaptarse a botellas y que fuera como decreciendo todos esos agujeros hasta la esquina última en la que ya no podías poner botellas porque estaba la zona del calentador y demás, ¿no?
A veces el mismo sistema paramétrico nos sirve tanto para una pieza de mobiliario, como estas de aquí abajo, que son unas adaptaciones de unas estanterías de IKEA, como para una escala más urbana. Esto es de un concurso que ganamos, la imagen de arriba es de un concurso de una reforma que ganamos en Doha. Y el mismo sistema paramétrico nos servía tanto para una escala como para la otra. Trabajamos mucho tema de mobiliario, esos son estanterías que estamos haciendo para diferentes clientes, ahora tenemos también una en proyecto. Y a veces, bueno, pues si el cliente se viene un poco más arriba, pues sí que nos permite pues, realizar una especie de muebles un poco más escultóricos, un poco más grandes. Y hemos actuado también en algunas terrazas. Estas están en Madrid, tanto esta como esta otra. Ya claro, con materiales adaptados a exteriores y con otras necesidades que no solo una estantería de interior. Estos son, por ejemplo, unos bancos que hicimos para IKEA. IKEA tiene dos tipos de empresas. IKEA tiene la empresa a la que vamos a comprar los muebles y luego tiene una empresa mucho más grande que es Inter IKEA, que es la que organiza los centros comerciales, donde ahí se meten pues, el FNAC, el Leroy Merlin y todo esto. Y necesitan hacer un mobiliario que resistía, no sé si era al día, como 20.000 personas que pasaban por ahí. Entonces, claro, los muebles de IKEA ya conocéis un poco la resistencia que tienen, necesitaban otro tipo de mobiliario. Entonces hicimos este tipo de mueble mucho más resistente, que tenía un acabado especial para poder resistir el paso de toda esa gente. Tenía unos poliuretanos, unos barnices de poliuretano especiales para pistas de tenis y demás. Entonces, bueno, de todos los proyectos aprendemos algo también. Estos son un poco los planos. Lo bueno del diseño paramétrico es que de la misma que haces el modelo 3D te sirve tanto para fabricación como para generación de planos bastante interesantes, como estos que podéis ver aquí. Esta es una reforma de un restaurante al que podéis ir, que está cerca de la Puerta de Alcalá. Se llama Doki Doki, es un restaurante japonés. Buenísima la comida y el interiorismo todavía mejor. Está compuesto por unos paneles y unas barras que se van adaptando a distintas esquinas del local y van cambiando de escala y de cota. Tenemos un vídeo aquí para que os hagáis un poquito la idea del proceso de fabricación. Voy a ir saltando un poquito. Bueno, esta es una de las principales piezas, que es la barra, que tenía 3 alturas diferentes. Estas son otras barras un poco más pequeñas, pero incluso más complejas. Y claro, una vez que lo tienes en 3D, tienes que llevarlo a la realidad. Entonces, nosotros trabajamos principalmente con una fresadora de 3 ejes, de gran formato, esta que veis aquí en las imágenes, que lo que hace es 3D, mecanizas, fresas, y una vez que lo montas, porque claro, no puedes mecanizar toda esa barra de una sola pieza. Tienes que hacerlo en tableros de grosores estándar, que a veces son 22 milímetros, 25, depende de lo que haya. Entonces, discretizas, divides la superficie, el modelo, lo mecanizas y como todo estaba en 3D, pues cuando vuelves a montar, vuelve a estar exactamente igual. Luego sí que tiene una labor de acabado, de postprocesado, lijado, barnizado, etcétera, que no se cuenta normalmente y que es enorme. Pero lo mismo que teníamos en 3D, gracias a las herramientas de fabricación digital, a este tipo de robots, pues podemos obtenerlo en la realidad, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Eso es. No quería extenderme mucho con la presentación porque tenemos todavía mucho de lo que hablar. Entonces, si queréis seguir viendo proyectos, podéis entrar ahí a controlmat.com y en la parte de proyectos y de fábrica vais a encontrar un montón de cositas, links a vídeos y demás que seguro que os dan un montón de ideas. Sergio, no sé Sí, si quieres continuar tú. sí, continúo. Dejadme que comparta la aplicación. Espero, supongo que se verá, si no me dice nadie nada, ¿no? Entiendo que sí. Se ve bien. Vale, pues bueno, comienzo. Supongo que sonará este pequeño gag de los Simpsons con Frank Gehry, ¿no? Que lanza ahí una bola de papel y de repente tiene una idea feliz y le viene pues el nuevo edificio para la ciudad de Springfield, ¿no? Y todo el mundo está maravillado y demás.
Entonces, bueno, esta es para, evidentemente, esto es como se suele decir, un vector generador de diseños, no solo en el campo de la arquitectura, sino en cualquier campo en el que cada uno trabaje, ¿no? Y desde luego es totalmente válido, es decir, son bien porque por la capacidad que tiene la propia persona o el diseñador mediante experiencias o poder, digamos, leer más allá o ver más allá, pues consigue a través de buenas ideas felices, generar formas o diseños espectaculares. Desde luego es un campo muy interesante y perfectamente válido. Pero yo lo que os quería contar aquí en esta pequeña charla o de introducciones, es que también se puede diseñar con datos, ¿no? Se puede diseñar con parámetros. Y que, hombre, realmente también tienes que tener la capacidad de poder asociar o vincular información, pero que es otra manera, ¿no? De ayudarse un poco de la potencia que tienen los ordenadores, de poder calcular mucho más rápido que nosotros y poder generar información que sería muy difícil de otra manera, ¿no? Os voy a ir dando simplemente pinceladas, imágenes, son referencias, desde luego algunas más vinculadas, como veis aquí, con el diseño industrial, en este caso el diseño de automoción, o puede haber otras referencias, pero simplemente tomarlas a modo de ejemplo, ¿no? Y algunas palabras claves, sobre todo la primera es la que más me interesa ahora y os puede preocupar, pero no es tanto, ya veréis que el algoritmo tampoco es una cosa y uno siempre va a cosas como locas y complicadísimas, pero hay algoritmos más fáciles de los que uno parece, ¿no? Y a form finding, vamos a ver qué es esto, la búsqueda formal, form making, parámetros y input y output. Realmente son palabras muy habituales en el campo del diseño paramétrico, el diseño con datos. No sé si conocéis, este es el primer software CAD, el primer software de diseño asistido por ordenador de Ivan Sutherland, del MIT del año 60, Sketchpad se llamaba. Realmente, si queréis ver el vídeo, es muy gracioso, es como muy sesentero, donde te explican un poco. El sonido no se escucha, pero no es importante aquí. Pero explica un poco Sutherland, que luego desarrolló una empresa de software CAD, estuvo bastantes años vigentes, pero realmente, fijaros con qué pequeña pantalla es capaz y un lápiz óptico es capaz de generar líneas y arcos, pero que puedan depender unos de otros. Es decir, estableció como casi la base de cualquier software CAD, desde el más básico AutoCAD hasta los más complicados. Como veis ahí, la perspectiva, la vista superior, la frontal, es decir, si habéis tocado alguna vez algún software de diseño CAD, es una evolución, obviamente, de toda esta base que sentó Sutherland. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis, este vídeo está disponible perfectamente en YouTube. Otro ejemplo de diseño con datos, diseño paramétrico, es deciros que la forma al final es como un resultado último. Es decir, por ejemplo, aquí en este modelo de estadio, sus criterios o sus parámetros fueron a través de unas curvas. Obviamente no había todavía una evolución del diseño por ordenador, pero a través de unos planos, unas topografías, unos planos de sección acotados, pues realmente fueron capaces de que todos los asistentes que estuvieran en un estadio tuvieran el mejor ángulo posible de visión, ¿no? Entonces, bueno, les quedó esa forma como les podía haber quedado otra, ¿no? Pero el resultado es, viene dado por una serie de condicionantes previos que se plantean, ¿no? Aquí pongo una escalera, como podría poner cualquier otra cosa, pero también es una demostración que a lo largo de la historia, digamos, de la representación o del diseño, obviamente hay una evolución de técnicas, es decir, aquí tenéis a la izquierda, por curiosidad, simplemente la escalera de la biblioteca de Florencia, de Miguel Ángel, y a la derecha una escalera comercial de estas blue copies, ¿no? Que se hacían, estas fotocopias que se hacían en los 50 y 60, por ahí, una escalera sin ningún tipo de mayor pretensión. Pero no hay un salto de siglos, pero tampoco hay un salto abrumador en cuanto a la forma de representar las cosas, ¿no? De representar los diseños. Ni tampoco cuando ya, digamos, asentó más la evolución del diseño por ordenador. Es decir, aquí tenéis otra escalera, en este caso, pues supongo que con AutoCAD, y bueno, era un tema de, sí, te facilita las cosas, las cotas, el poder repetir esa escalera de muchísimas maneras y poder hacer pequeños cambios, pero realmente, insisto, la forma de dibujar era muy similar a la que se dibujaba décadas atrás, ¿no?
hasta que aparecieron un poco los primeros software, por lo menos los primeros software comerciales o paramétricos, como tenéis ahí Katia, no sé si os suena, es un software más de ingeniería casi aeronáutica, automoción, muy caro, pero porque es muy bueno, también tiene su porqué. Pero la idea es que sobre todo tenía mucha relación con piezas industriales, ¿no? Con procesos de fabricación industrial. Cómo poder hacer una pieza y con determinadas conexiones el que esa pieza pudieras repetirla y adaptarla a nuevas condiciones, sin tener que empezar de cero, sin tener que volver a rehacer esa pieza, ¿no? Es decir, me explico, si por ejemplo en la imagen de la derecha cambio el diámetro o cambio una de las perforaciones de sitio, no destrozar el modelo, sino que se readaptara, ¿no? Se reparametrizara, ¿no? Es decir, tú ponías unos parámetros, unos condicionantes, unas limitaciones y unas posibilidades a este sistema, ¿no? Entonces, volviendo a la escalera, esto casi es también anecdótico, más para arquitectura. En la arquitectura, por ejemplo, sí que había alguna opción de parametrizar esto, es decir, con escaleras comerciales. Un arquitecto podía, por ejemplo, seleccionar que quiere una escalera con forma de L, por ejemplo, y cambiar el número de peldaños, la altura de los peldaños, y todo el proceso estaba automatizado y se reconfiguraba, ¿no? El problema que se daba era qué pasa si yo quería la escalera, ¿no? Quería un diseño único, exclusivo, que no existiera, súper complicado, ¿no? O al contrario, con la parte de la derecha quería una familia o unos intentos de diseño, ¿no? De, bueno, ver diferentes posibilidades, es decir, jugar con diferentes opciones y, bueno, que el cliente o el diseñador jefe, digamos, se quedara con la opción más interesante, ¿no? Entonces, estas posibilidades eran muy difíciles con los software CAD tradicionales, es decir, tendrías que recurrir, lamentablemente para todos, incluido para mí, tenías que recurrir a esto, ¿no? A programación. Es decir, a través de Visual Basic, C-Hash o Python, que ahora está muy de moda, no sé en vuestro entorno, luego si queréis en la conversación me decís a lo mejor por dónde van los tiros, pero ahora Python está todo el mundo dentro de la programación como loco con Python, pero realmente porque eso te permitía ya programaciones desde cero poder hacer lo que tú quisieras, ¿no? Evidentemente es muy aburrido, sufres muchísimo, ¿no? Como te cueles un espacio más, un espacio menos, ya se complica todo y hay que aprender un lenguaje, como se aprende inglés o como se aprende cualquier otro idioma, ¿no? Entonces, aquí apareció este camino intermedio, digamos, entre el CAD y la programación, que es la programación visual. No es exclusiva de temas de arquitectura o temas de diseño. Aquí tenéis la interfaz de la app, de cómo programan una app de móvil, por ejemplo, en la parte superior, o en la de la derecha un compositor de música, que al final pues, va coordinando todos los instrumentos que tienen una biblioteca del programa y va componiendo música a través de conexión de datos, ¿no? De cables. Es decir, no es algo exclusivo de los profesionales del diseño puro y duro, ¿no? Volviendo a lo que es un algoritmo, que os decía, oye, que no os quedéis solo con lo que dice el diccionario, porque es verdad que si uno va al diccionario, dice, bueno, un algoritmo es una serie de instrucciones matemáticas que se dan paso a paso a un ordenador y que le da una respuesta, de nuevo, insiste, a un problema matemático. Bueno, realmente sí y no, es decir, sí, no tiene por qué ser solo matemático. Un algoritmo podría ser una receta de cocina, ¿no? Porque es una serie de pasos dados en un orden determinado para poder generar un resultado, ¿no? Y aquí también tenéis un algoritmo de cualquier manual no sé, un electrodoméstico que no se cumple, ¿no? Es decir, cuando tiene un problema, pues vas y te plantea a lo mejor una solución de tipo algorítmica, como veis ahí. Yo he puesto este ejemplo, voy a ver otro, que es un pinchazo, una bici, ¿no? Antes he hablado de las recetas de cocina, pues también es un algoritmo, es el algoritmo más básico, es decir, hay algoritmos más complejos, ahora están más relacionados con la inteligencia artificial, con el machine learning, es decir, que el propio ordenador va aprendiendo, tú le vas dando como el camino y el ordenador va aprendiendo un poco los errores o de las experiencias previas, pero el algoritmo paso a paso, el básico, en el que cualquiera, digamos, cualquier ser humano, quiero decir, puede entender lo que ha hecho el que lo ha programado, pues sería eso, una serie de pasos muy determinados. Si esos pasos los alteras, si ese orden a la hora de arreglar un pinchazo a una bici, empiezas a cambiar el paso 1 por el 8, el 7 por el 5, pues evidentemente el resultado no va a ser el esperado, ¿no? Por eso estos ingredientes o estos elementos que se necesitan para solucionar ese pinchazo, normalmente se denominan parámetros o valores inputs, valores de entrada.
Los steps, afortunadamente, los hace el ordenador, porque suelen ser muchos y los hace en cuestión de décimas de segundo, y el resultado, la salida, el output, es que en este caso tu bici está arreglada, o tu tarta está cocinada, o has dado una solución correcta al diseño, ¿de acuerdo? También otros algoritmos que no son solo matemáticos, obviamente tienen una conexión clara. La geometría y la matemática pues son campos comunes, ¿no? que tienen una serie de conexiones muy obvias y muy evidentes. Pero aquí damos respuesta, o por lo menos lo que tratamos de hacer también en el trabajo en ControlMath o en nuestra experiencia docente, es poder demostrar que también puedes diseñar con datos y generar geometría con estos algoritmos, ¿no? Aquí, aunque veáis en este resultado experiencias, digamos, o texturas muy diferentes, realmente todas parten de una misma, lo llamamos definición, digamos, de un archivo, ¿no? Para simplificarlo, tampoco quiero, ¿no? Un único archivo variando las posibilidades, las opciones que yo me construyo, puedes generar todas esas posibilidades. Por tanto, lo asocio un poco con qué pasa con las series de los modelos de los coches, ¿no? En este caso, que al final todos tienen una serie comunes, algunas obviamente por temas de ingeniería pura y dura, de que las luces tienen que estar así y tienen que ser simétrico y tienen que ser de determinadas formas, pero realmente uno lo que genera son familias de diseño, ¿no? Igual que los coches tienes variaciones, ¿no? Entre unas series y otras, pues aquí pasa un poco eso, que yo puedo generar infinidad de familias de diseño, ¿no? Y por tanto puedo generar resultados ilimitados. Y además esos resultados ilimitados son cada uno diferente, ¿no? En comparación al diseño más, digamos, casi de la posguerra mundial, ¿no? De producir de manera industrial 1.000.000 de veces lo mismo, aquí puedes hacer, y luego Diego en la última parte que hablará de fabricación digital, al final al robot, a la impresora 3D, al láser, le da igual hacer 1.000.000 de veces diferentes, pequeñas variaciones de diseño, ¿no? Y pequeños objetos, cada uno es totalmente único, ¿no? Aquí tenéis algunas opciones, muchas de ellas de colaboradores nuestros o clientes nuestros. Por ejemplo, aquí Verónica Mar en esta colección de joyas, donde veis estas variantes, ¿no? Estas posibilidades que tienes a la hora de trabajar con estos temas de diseño paramétrico. O esto que fue a posteriori, realmente estaba viendo una noticia en un blog, no recuerdo exactamente dónde, pero aquí tenéis a BMW que utiliza... tiene un grupo propio de I+D, desarrollo, en este caso Vision Next, donde digamos, llevan a cabo lo último, las últimas ocurrencias o ideas que tienen de desarrollo, y ahí les pillé el escacé que en la parte derecha estaban usando precisamente Rhino y Grasshopper. Rhino, digo porque, por si no ha quedado claro antes, Rhino es el software de modelado CAD 3D tradicional, que lo usamos porque realmente es muy versátil. Rhino no es un software específico de arquitectos o de diseñadores de un determinado campo, es decir, tiene una capacidad de abarcar múltiples disciplinas, y Grasshopper es el programa que está metido en Rhino y permite esto del diseño paramétrico. ¿De acuerdo? Es decir, Rhino por sí no puede generar este tipo de diseños, pero gracias a que Grasshopper está dentro, luego explicaré un poco de dónde viene, puedes generar trabajar con datos, ¿no? Con cantidad de datos. Por tanto, Grasshopper, que es ahí a lo que venía la definición, fijaros que ella integra el algoritmo, porque es un editor gráfico de algoritmos que está integrado en Rhino, y que, a diferencia de RhinoScript es como la programación clásica que se podía trabajar dentro de Rhino, pues no necesitas, gracias a Dios, no necesitas saber programar, no necesitas tener una base de programación, sino que, bueno, obviamente hay que aprender una serie de la lógica del software, pero que realmente cualquier diseñador podría, digamos, introducirse en este mundo sin una base muy fuerte tras matemática o geométrica, ¿no? Es gratis, bueno, obviamente viene con la licencia de Rhino, pero ya viene incluido dentro de Grasshopper, de Rhino. Antes era un tema, era un software, un plugin externo. Y ahí tenéis una página web, porque realmente si sabes programar, puedes desarrollar tus propios plugins. Hay un universo enorme, luego si queréis lo vemos, lo echamos un vistazo en Food for Rhino, un universo gigante de aplicaciones para Rhino, para un diseñador náutico, un diseñador de joyas, un de calzado, un arquitecto. Realmente tiene todas las posibilidades del mundo, porque al final lo que hace es trabajar con datos, ¿no? Importar, exportar datos, y que pueden ser esos datos quedarse en la parte de software, ¿no? entre
programas, o puede llevarse a la parte más de lo que era la Kinect o el Arduino, es decir, parte de temas más de hardware, ¿no? De exterior del ordenador. Aquí tenéis un pequeño vídeo, un ejemplo, simplemente lo que hace esto del Grasshopper, ¿no? Esta serie de componentes que van transportando datos. Aquí veis que muy fácilmente se han generado 10.000 puntos, por tanto 10.000 coordenadas en el espacio, y esas se han vinculado con una foto, en este caso de Marilyn Monroe. Por tanto, yo puedo decir que en esos puntos tenga una serie de círculos donde los más grandes se aproximen a la parte más oscura o más negra y los más pequeños a la parte más blanca. Por tanto, convierto una imagen en información vectorial, en círculos que pueden ser tratados en un láser, hacer una perforación, puede ser una fachada de un panel o puede ser un diseño en un cuero de una tela, por ejemplo, ¿no? Es decir, tranquilamente se podría aplicar. O aquí tenéis otro ejemplo en el que esas coordenadas, esos puntos se han movido, se han desplazado un poquito en función de los píxeles de la imagen, blanco y negro, y se ha generado una especie de celosía o de rasgado de la propia, en una serie de superficies donde se vinculaba con la imagen final, con el resultado final, ¿no? Entonces veis que realmente estás diseñando con información que ya tenías, ¿no? Lo que pasa es que la has tratado de otra manera diferente. O aquí tenéis un ejemplo de un Voronoi, que es un patrón irregular, un teselado irregular que se encuentra en la naturaleza por temas de crecimientos internos biológicos, pero que se ha aplicado también en arquitectura y en diseño en multitud de casos. O otras, esto ya es un poco más de arquitectónico, pero más de análisis climático, porque al final estás trabajando con datos, esos datos puedes bajarte cartas solares, localizaciones, etcétera, y se puede vincular pues con la zona que más puede dar una fachada al sol, o más viento o menos viento, ¿no? O aquí el ADN, en este caso Amana Grabal, que es un colaborador también nuestro, máquina absolutamente el Grasshopper, pues realmente él lo vinculó y dice, bueno, si los datos, cada uno tenemos un ADN diferente, pues ese ADN se lo puedo meter de alguna manera al diseño de una vajilla, pues cada uno podría tener una vajilla diferente, ¿no? Basado en mi propio ADN, ¿no? Es un poco la idea muy loca, pero muy interesante que expone ahí Aman. Por tanto, hasta hace poco, digamos, y todavía es perfectamente válido, no para nada quiero establecer aquí una crítica, estamos trabajando siempre en form making, ¿no? En trabajar con la forma. Es decir, quizás en lo más extremo sería la escultura, es decir, donde la forma, pues un escultor por diferentes razones puede hacer las ruedas cuadradas y las hace y ya está, y no pasa nada. Y todo el mundo contrario sería el 100% de ingeniería. Es decir, tengo una bici, al ingeniero le da igual que una bici, que es que la bici sea más, digamos, estética o menos estética, ¿no? Lo que quiere es que sea más ligera, más aerodinámica, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde se abre un poco algún campo, digamos, un camino intermedio entre el form making, digamos, y la ingeniería 100%, que es el form finding, la búsqueda de la forma. Es decir, incluso algunos teóricos, como veis ahí el análisis sensitivo o sensible de Sasaki, donde realmente utilizas el ordenador para ayudar a buscar esa forma óptima, ¿no? Esa forma donde la bici sigue siendo ligera, aerodinámica, pero te paras un poco antes de la ingeniería pura y dura para usar todavía, o que la forma todavía tenga algo que decir, ¿no? en ese diseño final, ¿no? ¿Cómo trabaja esto del form finding? Porque es parte del diseño paramétrico, pero es un paso más allá. Simplemente casi por curiosidad. Hasta ahora os he contado el tema de que yo meto unos datos, una serie de pasos que hace el programa por mí y el resultado. El form finding lo que hace es repetir, digamos, pues son componentes especiales o plugins, programas especiales dentro de Grasshopper, que lo que hacen es iterar, repetir un montón de veces esas operaciones hasta darte el mejor resultado. Ojo, que el mejor resultado para el ordenador, no quiere decir que sea el mejor resultado para ti, después hay que analizarlo. Desde un punto de vista de arquitectónico, por ejemplo, Antonio Gaudí, que tenéis ahí en la imagen, o los constructores de las bóvedas de abanico en los siglos XVI, o Félix Candela, podrían ser perfectamente absolutos seguidores del form finding, ¿no? Porque son realmente optimizadores de la forma total,
De hecho, la Sagrada Familia están trabajando esta última parte con Grasshopper. Empezaron con Katia y luego ya pasaron a Grasshopper, precisamente por esto que os he estado contando como resumen, ¿no? de poder generar muchas formas muy rápidas y poderlas, digamos, establecer o comparar unas con otras y al final tomar una decisión, ¿no? Porque hay mucha gente implicada, sobre todo en el diseño de una obra tan grande. Aquí también os dejo imágenes, pues si algunos vienen el mundo de la arquitectura por el tema de la estrategia gráfica o de Gaudí, pues todas esas formas que no vienen precisamente solo por el mero hecho del diseño, sino por unas vinculaciones con la estructura en este caso, ¿no? O aquí veis digo porque es gracioso, Kangaroo. Kangaroo es un plugin dentro de Grasshopper que permite trabajar, es un simulador físico. Por tanto, se le puede, en este caso para telas tensadas, se le puede asignar una serie de patrones, de parámetros, y el propio programa, digamos, va reaccionándote, ¿no? Va buscándote qué solución es la más apropiada para esa situación. Yo os digo, puede afectar a la gravedad, viento, tensiones, etcétera. Aquí tenéis algunos otros ejemplos de esto de la búsqueda de la forma, ¿no? que se hacen con plugins integrados en Rhino y en Grasshopper. No sé si conocéis la Bienal de Venecia, la bóveda de Armadillo, en la parte de la izquierda. Y aquí tenéis yo creo que si no es la última, ya estoy terminando, otra solución de estas de búsqueda de la forma. Es decir, al final le tienes que dar obviamente unos condicionantes, es decir, pues el propio material, ¿no? La resistencia del material, las condiciones de contorno, de límites, dónde se apoya, dónde no. Y al final veis que el software te va buscando qué solución es la más ideal para esa situación. Por tanto, digamos, como resumen, podemos decir que nos gusta Rhino, que es el software, como os decía, el software CAD de diseño 3D puro y duro. Grasshopper, que es el motor generativo de diseño paramétrico integrado dentro de Rhino. Y Grasshopper, que no viene de un tema de animalitos, que también, pero digamos es un honor a Grasshopper, que es una de las pioneras en diseño computacional, que inventó su propio lenguaje de programación. Y bueno, tiene una historia muy interesante que si queréis echarle un vistazo en Wikipedia ya te explica bastante bien pues toda la casuística que tenía, patriotismo, etcétera. Era un personaje muy peculiar, ¿no? Entonces os animo a que le echéis un vistazo a su biografía. Y yo creo que por mi parte nada más, si tenéis alguna duda, yo creo que es mejor que Diego termine esta parte de fabricación digital y luego establecemos un poco una pequeña conversación. Cualquier duda, pregunta, curiosidad que tengáis, pues evidentemente estaremos. Muy bien. Vale, pues voy yo a... Termino de compartir. Eso es. Gracias, Sergio. Nada, a ti. Vale, pues entonces voy a compartir yo mi pantalla. ¿La veis, verdad? Sí, sí. Sí, vale, genial. Bueno, pues ahora que Sergio nos ha puesto un poco en preaviso, ¿no? De todo lo que es el sistema de diseño paramétrico y demás, cuando nos planteamos pues producir todo eso, necesitamos algún tipo de tecnología que nos lo permita. Entonces, la tecnología que nos deja realmente poder producir, fabricar cosas a partir de los archivos digitales, es decir, no de una manera manual, se llama tecnología CNC, Computer Numerical Control. Significa que el ordenador controla mediante números a las máquinas, ¿vale? Y es lo que se denomina CAM, Computer Aided Manufacturing. Igual que CAD es diseño asistido por ordenador, CAM es fabricación asistida por ordenador. Las principales herramientas con las que se suele contar a la hora de fabricar digitalmente son estas 6. El milling, que es la fresadora, el corte por láser, el waterjet, que sería el corte por agua, el plasma, que es un corte mediante un arco voltaico, que principalmente corta metales, el hilo caliente, que seguramente lo habéis utilizado a lo mejor de manera manual, ¿no? Para cortar por spanes, espumas, y la impresión 3D en todas sus múltiples variantes. Entonces, voy a hablaros un poquito de las 3 que suele haber casi en cualquier laboratorio de fabricación o cualquier universidad, ¿no? Que son la fresadora, la láser y la impresión 3D.
Antes de hablar de introducirnos en el mundo de la fabricación digital, a lo mejor os suena el tema de los robots. Bueno, pues los robots también vamos a hablar de ellos. El problema con los robots es que el lenguaje del robot es mucho más complejo que el lenguaje que se utiliza para las otras máquinas. Es decir, para una fresadora, una láser o una impresora 3D, se utiliza un código que se llama código G o G-code o G-code, que es el que tenéis abajo. Entonces, una línea de código para indicarle a la máquina que se desplace, más o menos es como la que tenéis ahí, en la que G1, esto es un código alfanumérico de letras y números, entonces G1 ya está estandarizado para indicarle a la máquina que se mueva, F sería el feed rate a la velocidad que tiene que moverse, X y Z son las coordenadas a las que tiene que desplazarse y en este caso la E es lo que tiene que extruir porque este es el código específico de una impresora 3D. ¿Vale? Es decir, una vez que te lo explican tampoco es tan complicado. Es decir, tienes que decirle a la máquina a qué coordenada tiene que ir dentro de su espacio de trabajo y cuánto tiene que extruir si en el caso de una impresora 3D. Bueno, pues el lenguaje de los robots es un poquito más complicado. El lenguaje de robots depende, no está estandarizado y depende de las marcas. Entonces, por ejemplo, ABB, KUKA, FANUC, que son las principales marcas de robots, tienen lenguajes que son diferentes. Entonces, un ejemplo de Rapid, que es el que utilizan los ABB, que es una marca suiza como la más conocida de robots, para hacer un movimiento, pues tenemos que definir todas esas cosas de ahí. Hay una orden que es MoveL, que es para decirle que se mueva, desde un origen, con respecto al origen de los robots, con unos determinados ángulos, porque tiene un montón de posibles movimientos que se llaman cuaternios. Luego hay que configurar una velocidad, un tipo de zona, se llama, porque los robots no son tan precisos como otras máquinas. La herramienta que estamos utilizando, si el plano de la herramienta es el que viene por defecto, es decir, un montón de información más que lo que es el código G. Esto os lo comento sencillamente porque vamos a ver ejemplos de robots, pero realmente son mucho más avanzados de lo que podemos hacer con una impresora 3D o con una fresadora. El tema de los robots en la industria, pues es que lleva desde comienzos del siglo XX y se utilizan principalmente para las tareas o las labores para las que el hombre pues, son un poco más duras, ¿no? Pues, por ejemplo, soldadura, pintura, transporte, paletizado, en las que haya que coger cargas, en las que haya que acceder a sitios complejos, para taladro, pero taladro con precisión, para atornillado, montaje, colocación. Todo esto en la industria existe, se utiliza y bueno, es necesario principalmente. El problema es cómo utilizamos los arquitectos o cualquier diseñador los robots. Y esto es una singularidad dentro del mundo de los robots. Es decir, no se utilizan de manera común, digamos. Entonces os he traído unos ejemplos que están adaptados a arquitectura, pero que en cuanto investigáis un poquito vais a encontrar robots en el mundo del diseño, del calzado, de absolutamente todo. Para que veáis pues, un poquito qué plus le aporta este tipo de máquinas a la construcción. Entonces, por ejemplo, hay unos arquitectos que se llaman Gramacho & Kohler en Suiza que hace ya años, de 2006, que están utilizando robots para prefabricar fachadas y colocar ladrillos, cada uno con un ángulo diferente. Entonces, esto que a mano es prácticamente imposible porque variar 2 grados de un ladrillo al siguiente y colocarlo con precisión es sencillamente imposible. El robot no tiene ningún problema porque sigue las coordenadas, ¿no? Entonces, con esto consiguen pues, hacer fachadas en función de, por ejemplo, el ejemplo que os puso Sergio de las imágenes. Esa imagen que tenía de Marilyn Monroe, podríamos utilizarla para diseñar nuestra fachada y que todos los ladrillos se adaptaran en función de los blancos y los negros de la imagen. Esos mismos arquitectos van un paso más allá, en 2011, y deciden colocar ladrillos mediante drones. Claro, esto ya complejiza un poquito más porque el dron no tiene un punto fijo como el robot, sino que en este caso tienen que geolocalizarse, es decir, saber dónde están mediante GPS en cada momento, tomar un ladrillo de un montón y colocarlo en el punto exacto. Es decir, es una construcción robotizada mucho más avanzada. Igualmente que al robot, al brazo robótico, cuando digo robot es el brazo robótico por excelencia, el típico, que todos conocemos, que tenemos en mente, no hace nada. Es decir, tiene un muñón, digamos, en el extremo, no, en lo que se llama el flange, que tenemos que ponerle una herramienta. Entonces, esa herramienta puede ser una garra que coja un ladrillo y lo deposite en otro punto, o puede ser una fresadora. Directamente tú le pones la fresa, le pones la herramienta y te talla. En este caso, es un proyecto de unos noruegos, Snoeta, que estaba todo mecanizado a partir de vigas de madera. Entonces el robot lo que hacía era ir fresando las vigas para generar esta forma.
Ahí veis un poco en el plano de la izquierda, en esa sección, lo que eran las vigas originales, ¿no? Frente a la superficie que tallaron. También los robots pueden a veces ser impresoras gigantes. No tienen por qué ser un brazo robótico. Este es un ejemplo de Wasp, que es una empresa italiana de impresión 3D, que lo que hacen es montar una especie de mega impresora 3D que toma como material el propio material de la parcela donde vamos a instalar la vivienda. Entonces se excava y ese material se utiliza para darle nueva forma. Y la forma es la de la vivienda que estáis viendo. Entonces añade incluso temas ecológicos y de sostenibilidad. En el mundo del diseño, los robots se utilizan también bastante y aquí veis, por ejemplo, una impresora 3D conectada al extremo de un robot, es decir, un extrusor conectado al extremo de un robot, que permite que trabajemos pues, con otros ángulos que no son los de la impresora 3D. Una impresora 3D, si las habéis visto, os habéis utilizado ya, lo que hacen es desplazarse en tres ejes, X, Y Z, que suben y bajan y ya está. Bueno, pues si se instalamos a un robot, nos permite generar cualquier tipo de ángulo y con lo cual podemos ir a formas mucho más complejas, ¿no? Como esta que veis. Hasta el punto que se ha planteado realizar el Museo de la Ciencia Robótica en Seúl, construido solamente por robots. ¿Vale? Es un reto, es decir, que las piezas las han hecho previamente robots y que las coloquen brazos robóticos o drones, como en los ejemplos que hemos visto antes. Saliéndonos un poco de la arquitectura, que puede ser aplicado a cualquier cosa, a veces los robots no existen, el que necesitamos y tenemos que construirlo. Esto es un ejemplo de Neri Oxman, que seguramente que os sonará si habéis visto un capítulo de Netflix de Abstract. Trabaja en el MIT, es doctora en el MIT. Y en este caso lo que querían era diseñar unas estructuras a partir de fibra de vidrio y el robot que las tiene que construir no existe. Entonces tienen que partir por diseñar su propio robot. Entonces el robot lo que hace es ir subiendo y bajando y rotando alrededor de sí mismo para poder construir esa estructura. El hecho de que estén como inclinadas no quiere decir que les hayan salido mal, ¿no? Eso se haya programado, el robot tiene las coordenadas y se programa para generar exactamente esa forma. ¿Vale? Hasta el punto de, bueno, pues volvemos a Graham and Kohler, estos arquitectos del principio, de tener varios robots colaborativos trabajando entre sí. Aquí veis que hay dos robots que bajan desde el techo y uno sujeta una viga, la otra lo coloca, llega el otro y la corta, la atornilla, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya es una construcción totalmente robotizada. Puede parecer construcción tradicional, se asemeja, pero con mucha más precisión y más eficacia. Ahora yo os voy a explicar un poquito la experiencia personal que tengo con las herramientas de fabricación digital, ¿no? Lo que os contaba un poco al principio de lo que era ControlMat, pues que hacemos este tipo de mobiliario, y para esto utilizamos una fresadora de 3 ejes de gran formato. Entonces, os voy a explicar un poco en qué consiste. Eso que veis ahí era una punta, una fresa de grabado, una fresa que se llama cónica, esta aquí que se utiliza normalmente pues, para grabado. ¿Vale? Voy a pasar un poquito para adelante el vídeo. Entonces, en este caso, el modelo es un modelo de una entrada para unas oficinas de un estudio de arquitectura en el que querían que hubiera un asiento y un mostrador, una mesa. Entonces está hecho todo a base de secciones. Para aligerar se hace esa estructura como de costillas, para que no sea un elemento macizo y no consumir mucho material. Como siempre al cliente se le muestra pues, una maqueta antes de hacer el modelo definitivo, no va a ser que no se lo imagine bien con el 3D. Normalmente pues, haces un 3D, haces unas imágenes o haces incluso un vídeo, se lo muestras, pero siempre conviene tener una maqueta física para que lo pueda comprobar y que pueda hacer sus cambios, ¿no? Bueno, pues si te da el OK, te vas ya con la fresa de corte a la fresadora y en función del archivo que hemos hecho primero en 3D y luego en 2D, pues hacemos en este caso unas perforaciones y unos cortes. Este es un trabajo, bueno, que no era sencillamente de corte, tenía trabajo a doble cara, veis que le dimos la vuelta al tablero porque teníamos agujeros que no eran pasantes y demás. Se enumeran las piezas, se quitan y se llevan ya al lugar donde vas a construir. Hay una anécdota curiosa en este proyecto que con todo su buen hacer, el dueño de la oficina nos mandó a un amigo suyo carpintero. Y cuando llega el carpintero dice, pero, ¿esto qué es? O sea,
todas las piezas diferentes. Esto, el hombre no lo visualizaba, ¿no? Y entonces nos grita y nos dice, bueno, pues creo que me habéis hecho perder el tiempo, me vuelvo a Toledo. Y de ahí la broma esta del Keep Calm, era la moda de las camisetas del Keep Calm. Porque es que al final lo único que hay que hacer es poner la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4. Entonces nos dejó un operario que había traído con él y dice, bueno, dejo aquí a este y que haga lo que pueda. Y el tipo, que es la camiseta roja, estaba feliz. Porque al final decía, pero qué bonito. O sea, estamos solo poniendo la 1, luego la 2, luego la 3. Además, ya lo teníamos preparado con unas referencias, ¿vale? Porque lo importante no es a veces el modelo que tú puedas hacer en 3D y lo bonito y lo complejo que sea, sino cómo luego lo vas a fabricar, ¿vale? A veces es más complicado pensarlo que hacer un modelo complejo. Entonces, en este caso, para ahorrar material, las costillas esas las piezas tenían que ser finas, de en torno a 4 o 5 centímetros, y la clave eran esas espigas, esos toritos de madera, que nos permitían posicionar una pieza contra la otra. Pero claro, no podían atravesar porque las piezas eran muy finas, por eso el tablero estaba mecanizado a doble cara. Como la cola, el pegamento blanco, tarda un tiempo en tirar, tarda 15 a 20 minutos, bueno, pues le poníamos unas puntas con una clavadora y podíamos seguir avanzando. Al final se hizo en una mañana y eran como 250 piezas, me quiero recordar. Entonces, a veces el proceso de fabricación es casi tan o más importante que el modelo complejo que puedas llegar a hacer con el software. Y todo eso está parametrizado. Es decir, todo el tema de los agujeros están a las determinadas distancias. Es decir, tú impones unas reglas, dices, pues quiero que a 2 tercios se haga un agujero para una espiga, a 1 tercio la otra, etcétera. Que no traspasen todo eso. Entonces ahí ves un poco el mostrador, que estaba hueco para meter una mesa con un ordenador y el asiento. Y lo que estábamos grabando al principio, con la fresa esa que os decía cónica, bueno, pues formaba parte también del modelo final, ¿no? En ocasiones, bueno, pues nos gusta darle una vuelta. No sé si me he pasado un vídeo. Sí. Aquí. Nos gusta darle una vuelta y que no sea solo corte 2D, digamos, a partir de curvas, sino que hay una parte de diseño tridimensional. Esto es una reforma que hicimos para las entradas de una ingeniería aquí en Madrid que se llama ARUP, que es como una de las ingenierías más famosas, internacionales, etc. Y aparte de la reforma, pues había que hacer una pieza un poco más singular, una pieza en madera. Y en este caso, pues preparamos un archivo paramétrico para que el cliente también pudiera tocar entonces había unas gráficas muy sencillitas que el cliente podía subir, bajar y decir, pues mira, qué rugoso, menos rugoso, qué más terso. ¿Vale? Y el cliente no sabía manejar Grasshopper, pero tú le dices, aquí tienes esta gráfica, la subes, la bajas y cambia el modelo. Entonces, así digamos que ellos también participan del modelo final. Y lo mismo, una vez que tienes el 3D, pues tienes que discretizarlo, dividirlo en partes y llevártelo a la fresadora en este caso, que tiene una parte de corte, como la que hemos visto antes, y luego una parte que habían fresado directamente la superficie en 3D, que es la parte de arriba. Como siempre quieres ir un paso más allá y no copiarte de tus propios ejemplos, bueno, pues hubo otro proyecto justo después de este, que era una barra para un restaurante. Y dijimos, bueno, pues esta vez, en vez de fresarlo, porque era un trabajo de 3D, de manera que quede suavecito, como si fuera el 3D, vamos a hacerlo más escultórico, como si estuviera dado un acabado casi aleatorio, un poco random, a mano. Entonces, tuvimos que diseñar todos los recorridos para la fresa, que eran un poquito aleatorios. De manera que cuando la fresa fuera, que es esta que veis aquí, fuera tallando el modelo, pues fuera dejando como esos recorridos, pero que no fueran mecánicos, que tuvieran como un aspecto más natural. El material en este caso eran vigas, porque justo se da la casualidad que esto era parte de una peluquería más grande que luego iba al interior y tenía una viga enorme, entonces queríamos como hacerle un pequeño guiño y la hicimos también como a partir de vigas. Entonces el material, bueno, era un poquito más complejo, había mucho trocito de madera y veis por ahí juntas de las distintas piezas, pero el recorrido, las curvas del mecanizado eran continuas. Todo esto, el tema de la fabricación digital, no es un misterio, o sea, no lo ocultamos para nada, todo lo contrario. De hecho, tenemos un curso online de fabricación digital en el que explicamos pues, cómo hacer todo esto. O sea, no es que vayamos aquí de
ocultistas ni de que solo nosotros tenemos el know-how, ¿no? Todo lo contrario. O sea, siempre nos gusta explicarlo en las formaciones que damos en las universidades y cuando haga falta, vamos, eso no hay problema. Y de hecho, por eso quería contaros que es que tenemos un curso de fabricación digital en el que se explica todo esto, ¿no? Y por último, aparte de las herramientas quizá más comunes como la fresadora, tengo un poquito de experiencia ya a través de la universidad en la que imparto clase con los robots. Me han hecho un poco como responsable, digamos, del trabajo con los robots con los alumnos de máster. Y el problema del robot, como os decía al principio, es que no tiene herramienta. O sea, tiene un muñón ahí y depende de lo que le pongas, pues hace unas cosas o hace otras, imprime o fresa o no hace nada, ¿no? Entonces, a veces lo más fácil es decir, bueno, pues no le pongo ninguna herramienta, le pongo un LED. A lo mejor habéis hecho vuestros propios experimentos de light painting. Sabéis que cuando dejas el obturador abierto y está tomando durante bastante tiempo captando luz, una cámara, tienes que controlarla un poquito en modo manual, pues el movimiento de las luces queda grabado, ¿no? Esto no es nuevo, esto ya lo hacía Pablo Picasso, que es el que veis ahí a la derecha. Entonces, si a un robot no tenemos ninguna herramienta, pero le ponemos un LED, todo lo que le digamos que haga, pues lo va a mostrar mediante el recorrido de ese LED. Entonces, es una forma como muy intuitiva de ver, antes de estropear ningún material, de ver lo que va a hacer el robot, ¿no? Entonces, en este caso, a la izquierda tenéis el modelo en 3D, en este caso de Grasshopper, y a la derecha, pues la foto del recorrido que ha hecho. Igual. Si tienes un LED al que le puedes cambiar los colores, sRGB, pues le vas cambiando los colores y aparece esto. Es decir, esto no es un fotomontaje ni nada por el estilo. Puedes simular como si estuvieras haciendo impresiones 3D con distintos materiales o puedes hacer lo que tú quieras. Y luego, cuando tienes realmente un robot que sí que tiene una buena herramienta en la punta como esta, que es una extrusora de arcilla, pues podemos imprimir, por ejemplo, en arcilla. Entonces os voy a contar un poquito la experiencia que yo tengo con impresión en arcilla con robots. Esto es un robot KUKA, es una marca alemana de las más conocidas que tiene un sistema que se llama Viscotec, que en principio no era para arcilla, sino era para alimentación, para salsas y demás. Lo único que si le pones arcilla, pues destruye arcilla. Arcilla que, entendedme, es como la arcilla que luego tenemos de las vajillas, la misma arcilla, porcelana, el tipo de arcilla que le pongas, arcilla roja, barro, lo que sea, que luego puedes cocer, esmaltar, todo este proceso, ¿no?, que lleva posterior. Entonces, esto es una experiencia que hacemos con los alumnos del máster, que nos vamos a una especie de granja robotizada en Inglaterra, donde nos juntamos con otros alumnos que hacen otro tipo de experiencias. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, había unos alumnos ingleses que al robot le habían puesto un extrusor que se habían hecho ellos mismos de resina epoxi. Sabes que la resina epoxi mezcla dos componentes que al cabo de un tiempo pues se endurecen, ¿no? Bueno, pues lo que habían hecho estos chicos era ir extruyendo resina dentro de un cubo de arena. Claro, la resina se mezclaba con la arena y pasadas 24 horas se endurecía. Con lo cual, cuando abrían el cajón, tenían la estructura por la que se había ido desplazando el robot impresa en 3D. Era como directamente imprimir arena. Entonces, los experimentos que puedes hacer son muchísimos, dependiendo de lo que le pongas en la punta del robot. Luego de aquí sacaron, no tengo las imágenes, pero sacaron unas celosías enormes que imprimieron en plano sobre el robot, súper interesantes. Lo que nosotros hacíamos era una escala un poquito más pequeña directamente con el extrusor de arcilla. Entonces, lo que me gusta de esta experiencia, lo que me gusta contar, no son los resultados, porque los resultados a lo mejor tampoco son tan interesantes. De hecho, empezamos haciendo esto, haciendo un jarrón, solo para conocer el material, cómo funcionaba, sino que estos alumnos tenían unos proyectos que desarrollar, ¿vale? Ellos ya venían con un proyecto suyo personal para su máster, su TFM, que no tenía que ver ni con los robots ni con la arcilla, pero el hecho de utilizar esto les servía para explorar nuevas formas, para explorar ideas, para explorar, pues como veis aquí decía, pues mi proyecto va sobre temas con telas y además pues que me gustaría ver cómo rigidizarlas y demás. Bueno, pues cogíamos telas y las poníamos, imprimíamos directamente sobre ella, la dejamos en un sitio, dejamos que se rigidizara, digamos, que se secara y le dábamos formas bastante complejas. O, por ejemplo, esta chica tenía un proyecto en el que estaba trabajando en India sobre unas fachadas que quería que captaran la humedad del aire
para que el aire que entra dentro de la vivienda se refrescara, un poco como el efecto de un botijo. Entonces, claro, pues hacemos unas celosías súper random, unas piezas que supuestamente luego se podían anclar a la fachada. Es decir, y su proyecto final no fue así, pero el hecho de trabajar con herramientas de fabricación digital no tiene por qué ser para obtener el producto definitivo, sino también para hacer propuestas. ¿Vale? Me parece lo más interesante a veces, más que intentar sacar una maqueta de mi proyecto final. En este caso, era una manera bastante perversa de trabajar con el material. O sea, la arcilla, igual que el hormigón o cualquier material que se endurezca, se suele utilizar a compresión. Y en este caso lo estábamos utilizando a tracción, como si fueran catenarias, ¿no? Entonces, bueno, pues te genera unos espacios súper interesantes que a priori ni te imaginabas. Y de aquí sí que salió, por ejemplo, luego un proyecto que tampoco obviamente está hecho con fabricación robotizada con arcilla, sino unas vigas de madera, unas catenarias, etc. O este otro proyecto que exploraba un poco los espacios interiores de lo que iba saliendo de la arcilla. Como la arcilla también se cae cuando está fresca, en este caso, bueno, pues lo íbamos acompañando de arena, que hacía de soporte. Pues si habéis siempre un poquito en 3D, sabéis que a partir de los 45 grados aproximadamente, el software te pone unos soportes para que no se caiga. Bueno, pues todo lo mismo, pero con arena. Imprimiendo ya que tienes un robot, bueno, pues puedes imprimir directamente en tres o 4 o 5 ejes, ¿vale? Hacerlo un poquito más complejo, hacer animaciones bastante interesantes, etc. Este proyecto, que como veis solamente es un cilindro, bueno, pues era de una chica que estaba trabajando en un edificio para los carnavales de Tenerife y quería que su fachada pues cambiara en función de si había carnavales o no. Y dijimos, bueno, pues para explicar esa idea vamos a imprimir un modelo que es solamente muy abstracto, muy paradigmático, un cilindro del que sobresalen unas cosas y incluso con arena vamos a hacer que no se caigan, que queden horizontales y luego vamos a darle agua y vamos a ver cómo eso cambia. Entonces grabamos estos vídeos, una vez que habíamos impreso varios elementos, que mostraban cómo esa fachada era efímera, digamos, es decir, que obviamente no era la fachada final, pero era el concepto, era la idea. Y dices, pues qué interesante cómo trabajar con la arcilla, que se queda dura, pero luego al volverse a mojar, se reblandece y se vuelve a caer, ¿no? Entonces eso te ayuda pues, también a explicar al profesor o al cliente pues, un poco el concepto de tu proyecto. Los fallos incluso eran interesantes. Esto que era otro cilindro de esta chica que se nos cayó por peso, porque todavía está fresca la arcilla. Bueno, pues si la cueces, haces el bizcocho que se llama, la primera cocción, y luego le das un esmaltado, pues también acaban siendo piezas muy interesantes, muy escultóricas, ¿no? Otra vez light painting, porque al final esto era una broma, porque el robot este vino de la industria de la alimentación. Entonces dijimos, bueno, pues vuelve a la industria de la alimentación haciendo una salchicha. Bueno, no tiene mayor importancia. Y a raíz de todas estas experiencias, decidí pues, que podría ser interesante que la gente pudiera hacer sus experimentos también en impresión 3D. Y hicimos un libro que se llama Advanced 3D Printing with Grasshopper, que es, como os ha dicho Sergio, el software que utilizamos principalmente, en el que se explica pues, cómo generar tu propio código G. Algo que los software de impresión 3D normalmente no te explican. Es decir, tú en un software de impresión 3D haces tu modelo normalmente cerrado, un STL, lo exportas como STL, lo imprimes y el slicer, el software, te hace directamente los recorridos para rellenar eso, ¿no? Y sacar el objeto definitivo. Bueno, pues si tienes control sobre el código de la impresora, sobre lo que es el código G, puedes llegar a imprimir una línea sin más. Dices a la máquina, pues desplázate desde este punto hasta este punto, destruyendo. Entonces, claro, eso te da muchas más opciones, sobre todo para experimentar, para generar otras formas que no puedes hacer con un software normal de impresión 3D. Y no es que Grasshopper sea un software de impresión 3D, es sencillamente código. ¿Vale? Código que puedes utilizar pues, para imprimir o puedes utilizar para lo que quieras. Estos son algunos de los ejemplos del libro, ¿no? Podemos imprimir en el aire. No conozco todavía ningún software de impresión 3D, lo sabrá en el futuro, pero todavía no te permiten hacer este tipo de impresión de una línea en el aire, ¿vale? Por lo tanto, con todos estos experimentos y todo lo que hemos visto a la pregunta, ¿no?, de si los diseñadores, los ingenieros, los arquitectos, cualquiera, deberían aprender código, aunque fuera de manera visual, de manera sencilla, a través de Grasshopper o cualquier otro software, pues obviamente no es una pregunta, es mandatorio. Hay que aprender porque si no, no somos capaces de hacer nada, ¿no? Bueno, Javi, yo creo que yo ya he acabado. No sé si estaba en el tiempo. Son las 7 menos 10. Muy bien, muchas gracias, chicos. Ha estado muy interesante.
Eh, Muchas gracias. Tenemos ahora, antes de empezar un poco a hablar un ratillo, me ha dicho Diana que tenemos llamada de Zoom hasta las 7:10, son ahora -8, así que Sí, eso quiere decir que tenemos 18 minutos como máximo. vale. Entonces, bueno, por supuesto, vamos a ver un poco si, si tenéis preguntas o cosas que le queráis comentar a Diego y a Sergio. Y luego, bueno, también les había dicho que hay algún proyecto para el que puede ser interesante un poco preguntarles, porque nosotros lo que estamos haciendo en el curso, bueno, en el curso cada alumno es muy variopinto el curso, porque digamos que cada alumno es de su padre y de su madre, ¿no? O sea que, eh, entonces, bueno, por ahora estamos un poco definiendo el proyecto en el que va a trabajar cada alumno para que sea más interesante para ellos, pero el objetivo del curso es pues, ser capaz de hacer el desarrollo digital de un proyecto y prototiparlo y decidir con qué tecnología, preparar los archivos, decidir qué materiales, cómo a lo mejor pueden trabajar para utilizar los materiales pues de alguna manera innovadora, ¿no? Y al final, pues hombre, es obvio que en el desarrollo de cualquier producto estas iteraciones se hacen muchas veces y cuesta más que 2 meses y medio que nos quedan desarrollar un producto, pero por lo menos que puedan dar algún ciclo y hacer un modelo, hacer un prototipo, testarlo con materiales. Ese es el objetivo del curso, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuestro trabajo es muy interesante porque pues, sois expertos tanto en la parte de diseño digital como en la parte de producción. Eh, y ya os digo, hay 2 o 3 proyectos donde cómo plantear un poco la creación de teselas y diseño generativo puede ser interesante. Pero bueno, vamos a dejar a ver si hay alguna pregunta y luego pues hablamos de eso un poquito en nuestros 16 minutos de preguntas. Vale. Así que nada, chicos, uy, Tienes que estamos... habilitar a lo mejor el micrófono, No, yo Javi, creo que no por tengo que chat. habilitarlos, tenéis que abrir vosotros. Nadie. Tú, Andreina, tienes que abrir tú el micro. Sí, sí, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por la presentación, estuvo genial. Tengo la cabeza a estallar de ideas y de cosas. Como decía Javier, pues mi proyecto está basado más que todo en impresión 3D, es lo que estoy trabajando y en lo que quiero como que especializarme, por así decirlo. Pero tenía una duda con respecto a la parte, al proceso de diseño paramétrico, porque yo he trabajado con SolidWorks y tengo una idea de cómo es el flujo de trabajo en SolidWorks, en el que empiezas con un diseño 2D, después lo acotas y después lo extruyes, lo cortas, redondeo, chaflán, etcétera, ¿no? Pero no estoy muy ubicada cómo funciona, o sea, cuál es el flujo en cuanto al diseño paramétrico. No sé si me podían guiar un poco. Flujo. Bueno, realmente SolidWorks obviamente lo conocemos, tampoco hemos trabajado con ello. Pero es verdad que Grasshopper la dificultad principal que tiene es que no se parece en nada que no sea similar a eso, es decir, que no sea una programación visual. Es decir, si no has trabajado anteriormente con programación visual, por ejemplo, los arquitectos que trabajan con Revit está Dynamo, en Modo hay otra aplicación de programación visual, en 3D Max también hay pequeñas, digamos, interacciones donde puedes trabajar con programación visual. Pero es verdad, la dificultad que tienen normalmente los alumnos de diseño es que no se parecen nada a otra cosa, ¿no? Entonces, esa lógica, pues es una lógica mucho más similar a lo mejor a la programación pura y dura, porque sí que tienes que, como explicaba, tienes que tener una serie de lógica o de pasos para ir llevando a cabo esa serie de... Entonces dices, bueno, ahora hago, no sé, pues lo más básico, tengo 2 puntos, con esos 2 puntos fabrico una línea, pero si no les das esos 2 puntos, si no lo llevas al componente que te fabrica la línea, no te lo hace, ¿no? O si le llevas otra cosa, no te lo hace. Entonces es como muy lógico en ese sentido. Y la mayor dificultad es cuando al final estás trabajando con muchos datos. Entonces, ¿cómo cruzas esos datos? Esos datos se estructuran, tienen muchas maneras de estructurarse en listas de datos. Imagínate, si tengo 1000 puntos, puedo tener los 1000 puntos metidos en una lista o puedo tener los 1000 puntos separados completamente, cada uno en su lista.
Entonces, las principales dificultades que se establecen es el problema de cruzar esa información, ¿no? Y es donde, bueno, pues esa base de experiencia, de ir pegándose, pero literalmente con el software para que al final le vayas encontrando el por qué hace determinadas secuencias, determinadas lógicas. Y en este caso en SolidWorks pasa eso. Precisamente ahora estamos, no sé si saldrá, pero hay una empresa de diseño de fachadas que nos ha pedido eso. Ellos trabajan con SolidWorks para generar toda la parte de planimetrías y demás de fabricación de fachadas, pero les necesitan aprender Grasshopper porque les falta esa parte de automatización, de poder entender ciertas lógicas y ciertos diseños y poderla llevar a SolidWorks. Entonces, precisamente, es decir, ese camino por experiencia con clientes que nos dicen eso. Dicen, sí, en SolidWorks puedo hacer muchas cosas, pero toda esa automatización y demás no la puedo hacer. Entonces pasan a Grasshopper o pasan a otros software similares. No sé si te he respondido, pero si no, me insistes. Yo no sé si... Dale, Diego. SolidWorks ya es paramétrico, o sea, es un Ya es gran paramétrico, software. sí, sí. Lo que pasa es que es paramétrico rígido, vamos a llamarle. Exacto. Entonces está muy bien pensado para que tú ya te hagas tus roscas, tus tuercas, tus tornillos y todo que ya viene parametrizado. Sea un poco, pues el caso a lo mejor del Revit, ¿no? En arquitectura, que ya tienes tu ventana, le dices qué tamaño es tal, y lo mismo en SolidWorks, pero luego no te da esa libertad a lo mejor que tú necesitas para imprimir tus experimentos, ¿no? Claro, O sí, es que, a lo mejor es suficiente, es que no lo sé. claro, es que justamente desde hace mucho tiempo yo he querido, no sé, trabajar con un software que me permita precisamente como usar formas más, podría ser entre lo orgánico y lo geométrico, trabajar con esas formas, pero para mí el problema que, por lo menos para mí, que me da SolidWorks es que como que me limita. Sí. Entonces, como que siempre estuve como en la búsqueda de eso y ahora con lo que me comentas de Rhino y Grasshopper, bueno, pues nada, será cuestión de cacharrear. Andreina es ingeniera aeronáutica, ¿verdad? Correcto, Y SolidWorks es un software muy de ingenieros, ¿no? correcto. Y te vamos a pasar al lado oscuro porque además ahora cuando se acabe la clase que nos quede un ratito, que os voy a decir un par de cosas, pero para mañana te vas a tener que haber instalado en tu ordenador Rhino. Entonces, Vale. quiero decir, porque no, SolidWorks está genial. Lo que pasa que es verdad que para un poco, por ejemplo, hacer diseños más orgánicos, pues al final Rhino te da más libertad. Y yo no sé si la pregunta inicial que le hacías a Sergio en cuanto al flujo de trabajo era un poco cómo empezar a hacer diseño paramétrico. Grasshopper ya va incluido en la versión de Rhino 6. Vamos a hacer algún ejercicio sencillo para que entiendas ese flujo, que no sé si te referías a eso, pero vamos, básicamente en Grasshopper puedes dibujar primitivas con las que empieces a hacer componentes o puedes dibujarlas directamente en Grasshopper, que es como una ventana aparte donde tú pones un componente que dices, esto es un círculo y este círculo tiene este radio y al final digamos que eso se te representa en la pantalla, entonces tú vas trabajando, digamos, vas metiendo elementos que se transcriben en la pantalla. No sé si te referías más a eso. Yo de todas maneras, y Vale. ya con la pregunta justo con tu proyecto, porque Sergio creo que ha enseñado antes unas imágenes de unas tramas que decía que venían todas de la misma definición, que tiene o que, por ejemplo, puede tener mucho que ver pues con lo que tú pensabas hacer o con lo que Daniela también un poco decía, porque al final ahora les hablaba el otro día Diego y Sergio de que ahora se está imprimiendo mucha tela en impresión 3D mediante tramas, digamos, que enlazan entre ellas y dejan, ¿no? Entonces ellas, por ejemplo, quieren trabajar esas tramas, ¿no? Cómo conseguir generar telas a partir de impresiones muy finas en 3D. Eso es. Eso es un poco como por donde van ellas. Hombre, yo creo que lo interesante ahí es poder probar y probar, experimentar, meter tus materiales, meter cosas entre medias, ¿no? Pues como la chica esta, que el ejemplo este del robot, que decía, no, si es que mi tema va más por flexible y la cerámica no es flexible, pues vamos a coger un trozo de saco de rafia, imprimimos entre ellos, volvemos a meter otro saco, volvemos a imprimir, volvemos a meter otra rafia, y eso pasa a ser ya un objeto más complejo. No sé, yo creo que lo bonito de tu proyecto puede ser eso, no, a lo mejor no definir no ir a por un modelo definitivo, sino la parte de la experimentación, ¿no? Vale. Sí. Siempre que entregue el trabajo a tiempo, Javier.
Bueno, pero no lo has entregado. Ahora me lo vas a contar porque yo he visto que no lo has entregado. Claro que sí, claro que sí. Sí, bueno, ahora me lo cuentas. Oye, y otra cosa, habéis dicho, hay otro proyecto para el que seguro que es interesante lo que habéis contado, que es para el de Raquel, que quería hacer pues prótesis impresas en 3D. Entonces, yo creo que al final eh, bueno, pues todo el tema del diseño generativo, ¿no? De cómo optimizar la estructura para que sea, pues, estructura pura y dura, ¿no? Habéis enseñado antes en vuestra presentación, habéis hablado un poquito de esos plugins, ¿no? Que te permiten analizar. No sé si por ahí un poco podéis orientar a Raquel cómo podría empezar a meterle mano a eso con Grasshopper. Sí, bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer es entender la ingeniería inversa, es decir, trabajar con un escáner. No sé si tienes la opción de escanear tu propio brazo, tu pierna, lo que sea, para poder empezar a trabajar, porque si no, a ver, puedes empezar de cero, pero lo ideal es tener tu brazo en 3D, que es lo que se llama ingeniería inversa, es decir, llevarte de la realidad al 3D y ahí utilizar esa malla que vas a generar para empezar a dividirla, a ver cómo generar pues es una determinada porosidad con Voronoi, lo que hablamos un poquito antes. Hace tiempo que no veo lo de las prótesis, pero me suena que ya hay muchas compañías que están haciendo eso. Vamos, he visto varias cositas últimamente y puede que haya algún plugin, ¿vale? Si no, hay nada que te lo haga directamente. El tema va por los Voronoi y las mallas. Hay dos tipos de geometría en 3D, principalmente, que son superficies tipo NURBS y mallas. Y todo lo que se suele hacer con prótesis, lo que he visto, es más fácil a través de mallas. ¿Vale? Pues si te da alguna pista, no sé. Sí, es que yo esto ya tengo un poco avanzado el proyecto porque lo hice de mi TFG. Ah, vale. Y uno de los problemas principales que tuve fue precisamente escanear. Porque al no poder quitarte el brazo y ponerlo en una mesa giratoria para escanearlo, se mueve todo el rato y es imposible. Tuve que hacer un molde de yeso de mi brazo y escanear el molde. Fue súper Bueno. complicado. Y Hay otros escáneres, que son móviles, porque a lo mejor tú me hablas de un escáner de luz blanca o no sé cuál sería. sí, de luz pausada creo que se llama, Sí, que ese. que están con un proyector. Eso es, eso es. No, pero hay otros escáneres móviles que tú te quedas quieta, vamos, te agarras a algo, te quedas quieta y te lo llevas alrededor. Digo, o sea, que eso no sea un inconveniente porque hay otros sistemas de escaneado más sencillos para eso. Sí, lo intenté con fotogrametría también. Pero... Ahí no suele funcionar muy bien en una superficie así como suavecita. He visto, por ejemplo, Diego, que es un poco a lo que me refería, porque justo el otro día estuvimos viendo soluciones, pues softwares, un poco para el diseño, porque al final, pues una de las cosas que tienen que hacer es, y nos quedan 5 minutos, es establecer cada uno su flujo de trabajo. Entonces, no necesariamente todo el mundo tiene que estar utilizando el mismo software, ¿vale? Pues porque puede haber gente que esté haciendo joyería, o sea, decir, aunque Rhino es un buen punto de encuentro, porque como decíais vosotros, es un programa muy versátil. Y, por ejemplo, veíamos el otro día que Form 360, el de Autodesk, como que está centrado en fabricación, ha sacado dentro del programa pues unas herramientas generativas en las que hacían una polisuperficie cerrada para una silla y a nivel estructural iba haciendo un montón de posibilidades, veías el 3D moverse según esfuerzos y acababa haciendo la estructura, digamos, más liviana o más óptima, ¿no? Que al final eran pues el número, supongo que ahí podrías poner una serie de parámetros y tal. Yo cuando iba por el tema de las prótesis para el proyecto de Raquel, no sé si con Grasshopper se pueden hacer cosas de ese tipo. Yo sí he visto modelos en Grasshopper. O sea, y de hecho lo he hecho con... En la universidad células, ¿no? había sí, de células. Los de medicina van mucho por el Fab Lab de arquitectura y siempre hay cositas por ahí impresas en 3D y lo hacen desde Grasshopper. Pero es verdad que Fusion 360 es súper potente. O sea, además me parece un poco más intuitivo. La curva de aprendizaje creo que es más rápida porque está como muy, no sé, más simplificado, más orientado al usuario. Y me parece también un software súper interesante. No sé si hay algún módulo específico que te pudiera ayudar, pero sí, yo exploraría el Fusion. Es más parecido a SolidWorks, ¿no? Sí. SolidWorks sí que manejo un poco. Sí, se parece un poquito más. Es más fácil, igual que Grasshopper. Puede ser.
Muy bien, pues nada, ¿tenéis alguna preguntilla más? Nos quedan 3 minutillos. ¿No? Bueno, pues yo creo que vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Y nada, A yo ti por invitarnos. no sabía de vuestro gracias. libro, le echaré un vistacillo, la verdad. Bueno, Lo compraré. bueno, hombre, si te veo ya te lo regalaré, no pasa nada. Muy bien, pues nada, un placer. Nada. Bueno, que vaya bien los desarrollos Nos pronto. de los Ya, folletos. Cualquier veis, cosa, vamos a cuando hablar. acabe esto os cuento en cómo ha quedado Sí, cada. queremos ver resultados, a ver qué tal. Por Sí, si supuesto. hay alguna duda, alguna cosa que queráis hablar con nosotros, sin problema. Vamos, a través de Javi o lo que sea, nos contactáis. Ahora les paso tu teléfono, que te escriban al WhatsApp todos con sus dudas del proyecto. A las 3 de la mañana, sobre todo. No pasa nada, me encanta hablar de Grasshopper. Venga, pues a las 3 de la mañana. Muy bien, chicos. Pues nada, oye, un placer, de verdad. Oye, Gracias, Javi. vamos al resto. Nos vamos a la sala de la clase de 5 minutos. Tampoco vamos a estar hasta las 7:40, pero 5 o 10 minutillos para organizarnos para mañana, sobre todo. Venga. Oye, pues nada, Que bien. muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao. Un saludo, chicos, chicas. Gracias. Bye.